Entonces, podemos dar continuación aquí en nuestro estudio. La organización y la estructura de la Iglesia Apostólica. Está en la página 23. Vamos a leer otra vez un par de citas y luego vamos a hacer lo mismo como hicimos en la hora anterior. Y vamos a aplicarlo. Primer texto, Hechos de los Apóstoles 132. Las circunstancias relacionadas con la separación de Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo para una clase definida de servicio muestran claramente que el Señor obra por medio de los agentes señalados de su iglesia organizada. Dios usa la iglesia organizada, tiene agentes, tiene una estructura, cómo se procede y cómo se eligen personas y se colocan en su lugar. Eso tal vez no siempre es muy claro. Hoy en día, en nuestro movimiento, como ya dije, simplemente hemos estudiado, hemos entendido y personas en diferentes lugares del mundo han hecho lo mismo. Nos han seguido, han estudiado y empezaron a predicar y eso es perfecto, eso está bien. No obstante, aquí nos indica un detalle muy importante que Pablo y Bernabé han sido separados para una clase definida de servicio, pero el Señor, entonces vemos aquí que en el caso de esos dos, con ejemplo de esos dos, Dios no simplemente los usa, los separa, Él los incorpora, ¿no es cierto? Toda la historia, ellos tienen que presentarse con los líderes, tienen que ser recibidos, aceptados por ellos, etc. Todo esto es algo que nosotros hoy en día también tenemos. Tenemos una organización ya en este movimiento. Personas que quieren, que sienten la voluntad de predicar, también tienen que hacer eso. Tienen que entender que Dios tiene una iglesia organizada y trabaja mediante ella. Es por eso que nosotros exigimos y buscamos que personas nuevas o personas que ya están y se incorporan de una manera para predicar o para participar, tienen que entrar en contacto, tienen que buscar o recibir su lugar en esta iglesia que Dios está organizando ahora. Siempre ha habido un caso que nunca me pareció muy convincente, que hay grupos o hay ministerios que predican ese mensaje, pero no nos conocen, nosotros no nos conocemos, nunca se pusieron en contacto ni por email, ni menos aún personal. ¿Ya? Entonces yo pregunto, ¿cómo pueden predicar el mismo mensaje y ni buscan relacionarse o entrar en contacto? Y otros se relacionan y no están dispuestos a buscar o a recibir instrucciones o consejos para cómo deberían proceder. Pero bueno, continuamos. Siguiente texto, también Hechos de los Apóstoles, página 73. Los discípulos de Jesús habían llegado a una crisis bajo la sabia dirección de los apóstoles, que habían trabajado unidos en el poder del Espíritu Santo. La obra encomendada a los mensajeros del Evangelio se había desarrollado rápidamente. La iglesia estaba ensanchándose de continuo y este aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Ningún hombre ni grupo de hombres podría continuar llevando esas cargas solo, sin poner en peligro la futura prosperidad de la iglesia. Se necesitaba una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros días de la iglesia. Los apóstoles debían dar ahora un paso importante en el perfeccionamiento del orden evangélico en la iglesia, colocando sobre otros algunas de las cargas llevadas hasta ahora por ellos. Entonces, la subdivisión de tareas, la introducción de ancianos, no solamente era una buena idea, una ayuda, sino era necesario, era imprescindible. ¿Ya? Siguiente texto.
Más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituidos en la iglesia, en iglesias muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden y la acción concertada. Entonces, en la iglesia de los apóstoles vemos lo mismo como habíamos dicho aquí. Al comienzo había organización. En esa historia o en la historia del pueblo de Dios, de Israel antiguo, había organización, pero esa organización se perfeccionó a lo largo del tiempo. Se perfeccionó aún más la organización. Se exhortaba a cada uno de los miembros a que desempeñase bien su cometido, empleando últimamente los talentos que se hubiesen confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu. ¿Cómo? Útilmente los talentos que se hubiesen confiado. Algunos estaban dotados, otra vez aquí esa idea de que todos o la mayor cantidad de personas debería incorporarse en el trabajo. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales, primeramente apóstoles, luego profetas, y vamos a mirar ese texto dentro de poco. Lo tercero, doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas, pero todas esas clases de obreros tenían que trabajar concertadamente. Siguiente texto. Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. En la obra de poner en orden las cosas de todas las iglesias y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, eso ahora nos sirve como fundamento para hacer la aplicación. Los apóstoles mantenían el orden que ya fue bosquejado, ya fue dado, estructurado en el Antiguo Testamento. Y a base de lo que aquí se colocó, ellos también entonces ampliaron o aplicaron la estructura para su tiempo. Y desde luego nosotros debemos hacer la misma cosa. Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la iglesia debe ser sin crimen, etc. Ya, así las clasificaciones como se puede leer en Tito 1, 7 al 9. Siguiente texto, señales de los tiempos, enero 18, 1883. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él dejó el trabajo en la tierra en las manos de sus siervos, los subpastores. Okay, tenemos un pastor que es Cristo y después los siervos en la tierra son los subpastores. Y los siervos en la tierra no es uno, no es solamente el apóstol, sino son los otros también que tienen esa función en la estructura. O sea, toda la estructura, porque aquí no dice en las manos de los apóstoles, dice en las manos de sus siervos, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que luego vamos a explicar también. El pastor no es un oficio como hoy lo conocemos en el Nuevo Testamento. No se conoce como una posición. Simplemente es una tarea que le concierne a todos. Pastorear, ¿no es cierto? Pastorear a las ovejas. Y Cristo encomendó a todos sus siervos de hacer esto. Página 24. Entonces, haciendo la aplicación, en esa fase entrante del estudio, simplemente estamos viendo la lógica, así bien básico de la estructura de la organización de la iglesia. Y en la segunda parte vamos a entrar en la justificación profética para ello. ¿Por qué pudo hacerse? ¿Por qué debería hacerse? ¿No es cierto? Entonces aquí es más o menos algo técnico,
no mucho más que eso. Entonces, lo que ahora estoy proponiendo aquí es que en el Nuevo Testamento, pues por favor algo para borrar, tenemos una estructura bastante similar a esa estructura aquí. Ese modelo que Dios colocó en el Antiguo Testamento se iba a mantener en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no de la misma manera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Estado de Israel que no solamente cumple funciones y cargos religiosos, sino también políticos. Eso no tenemos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento iba a formar una iglesia mucho más grande, o sea, una iglesia que ocupe toda la tierra. Y Dios no había provisto un gobierno político único en toda la tierra. Gracias. Entonces yo voy a colocar aquí. Esas subdivisiones voy a sacar porque eso básicamente son diferentes grados o clases de jefes. Y aquí teníamos los oficiales. Ahora, correspondiente en el Nuevo Testamento, tenemos obviamente también una teocracia. Teocracia significa Dios. Ahora, la historia del Nuevo Testamento, en esa línea del Nuevo Testamento, es diferente o es especial porque viene Dios a la tierra. Y es Cristo Jesús quien encamina literalmente la organización de la iglesia. En la White dice, con la elección de los 12 discípulos, Cristo colocó la base de su iglesia, de la iglesia cristiana. Tenemos Dios, sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos esto aquí donde Dios Jesús o Dios Cristo se manifiesta de una manera especial en esa historia. Y luego tenemos el quien es elegido por Dios. En esa historia es Moisés y por eso, y aquí tenemos los apóstoles, eso es lo que ya hemos leído de parte de Jaime White. Y los apóstoles igual son elegidos por Dios, ¿no es cierto? Es Cristo quien elige los apóstoles, igual como Dios elige aquí Moisés. En esa historia ha sido un hombre, en esa historia son 12. Ahora, uno podría razonar y decir, bueno, Cristo también es simbolizado por Moisés, y eso es correcto, ¿no es cierto? Moisés es un símbolo de Cristo. Entonces podríamos poner Cristo aquí. Tal vez podríamos hacer eso, pero yo me mantengo con esa lógica aquí por una razón, la cual es que Cristo desaparece aquí en la tierra, en este modelo. Él continúa ocupando esta posición de Dios invisible y no de Dios visible, porque Él asciende. Él meramente encamina la organización de su iglesia y después Él asciende al cielo. No está en la tierra. Entonces tenemos un Cristo que se convierte en el Dios invisible en esa historia. Invisible no significa que no está, ¿no es cierto? No está ahí o que uno no lo puede ver o no lo puede... Simplemente significa que no es físicamente presente, así como un ser humano sería presente. Entonces, luego tenemos apóstoles, y vamos a leer un poco lo que dice aquí sobre los apóstoles. Eso es de Jaime White que ya habíamos leído, que él compara los apóstoles con Moisés.
Um, Ahora los apóstoles eran llamados por Cristo. Ellos eran todos testigos de la historia del Evangelio y especialmente testigos de la resurrección. Esto nosotros vemos luego cuando se elige a Matías, que una de las clasificaciones que tenía que tener era esas aquí. Ellos formaban la autoridad superior, más alta en la iglesia cristiana. Ellos cooperaron con la iglesia, siempre y cuando posible, en tomar las decisiones. Por ejemplo, vemos esto cuando se eligió, cuando se votó el sucesor de Judas, ¿no es cierto? Ellos no simplemente lo imponen, no simplemente lo deciden, ellos convocan asamblea y juntos con todos ellos eligen. De cierta forma, ¿no? Una preelección tal vez, podemos decir, se hizo y luego se tiró los dados. Ellos son llamados, no, ellos se refirieron a todos como sacerdocio real. Entonces, es importante que los sacerdotes, los apóstoles, sirvieron como siervos y que ellos no sirvieron o no no demandaron esa autoridad superior especial que, ¿cómo sería? En una forma de que uno se siente mayor que otros. Nosotros todos eran sacerdotes para ellos, eran siervos con los otros. Y función de ellos era ministrar, eran ministros de la palabra, tenían que orar y explicar la palabra. Bueno, Hechos de los Apóstoles, página 73.2. Los apóstoles reunieron a los fieles en la asamblea. Inspirados por el Espíritu Santo, expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la iglesia. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser relevados de la tarea de socorrer directamente a los pobres y de cargas semejantes, pues debían quedar libres para proseguir con la obra de predicar el Evangelio. Entonces, eso era su función principal, predicar el Evangelio. Y en el inicio tenían también, lógicamente, cargos más pequeños o funciones más básicas, como atender a los pobres, como así Cristo también lo hizo, pero no porque no querían, sino simplemente por el bien de la causa y de la obra. Entonces buscaron como colocar este trabajo o parte del trabajo en las espaldas de otros hermanos también. Así que dijeron: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siguieron los fieles ese consejo y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente 7 hombres para el oficio de diáconos. Los diáconos todavía no vamos a tocar, un poco más tarde. Siguiente texto. El tiempo y la fuerza de aquellos que la providencia de Dios han sido colocados en la principales puestos de la responsabilidad en la iglesia debe dedicarse a tratar los asuntos más graves que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es el plan de Dios que tales hombres se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para tratar. Todo negocio grave lo traen a ti. Aquí el texto otra vez que ya hemos leído del consejo de Jetro. Entonces, el texto que habíamos leído al inicio es de 1 Corintios 12. ¿Podemos abrir ese texto? 1 Corintios 12, que nos da una estructura de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, esos son diferentes nombres para esa iglesia, o la iglesia de Éfeso. 1 Corintios 12. Versículo 28.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, y aquí la palabra, ¿no es cierto? Primeramente, una vez más tenemos esa jerarquía, primeramente. Apóstoles, luego profetas, lo tercero, manteniendo aquí esa lógica, tercero, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, entonces aquí una de las cosas que aparece aquí, después de los apóstoles, tenemos profetas. ¿Qué es la función del profeta? Profetizar. ¿Qué significa profetizar? Explicar profecía. ¿Ya? Ya sea en forma de predecir algo o en simplemente explicar lo que significa una profecía que ya está escrita. Enseñar profecía, eso es profetizar. Entonces aquí por eso no tenemos que tener un concepto errado, eso no era aquí una clase de personas que tienen visiones y visiones y visiones, ¿no es cierto? Eso eran personas que enseñaron profecía. Y yo diría, para nuestro tiempo, esto es, o nuestro movimiento, eso es un instructor bíblico. Tenemos en nuestro movimiento muchos hombres y mujeres que enseñan profecía. Son los profetas, los que salen de las escuelas de los profetas, ¿no es cierto? La escuela profeta enseña a jóvenes o mayores de edad también de cómo entender un texto profético, bíblico y explicarlo y enseñarlo. Entonces, yo entiendo, eso es esa clase aquí de personas. También dice maestros. Yo pondría eso en ese mismo grupo. Porque lo que ellos hacen aquí, ellos enseñan igual. ¿Cuál es la diferencia? Ellos enseñan, ellos explican la Biblia. ¿No es cierto? ¿En qué ustedes verían la diferencia aquí de profeta y maestro? Tal vez esos son locales, ¿ya? Ellos viajan. No necesariamente, pero tal vez puede ser eso. Tal vez parece eso también especializado en profecía, ¿ya? Esos en muchos otros temas más, digamos, ¿no? Pero una cosa, lo que resume, lo que clasifica a esos dos grupos, ellos son más bien maestros, ¿ya? Ellos enseñan, ellos no administran. El apóstol tenía funciones administrativas. Esos aquí, no, ellos van en la función en que ellos están y luego ellos explican. Podemos leer algunos ejemplos. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, etc. ¿Okay? Es un ejemplo, hay un hombre en ese tiempo, un profeta llamado Ágabo. Él tenía una, similar como Daniel, una aptitud, una bendición para comprender profecía.
y para darles palabras proféticas a ellos. Otro ejemplo es Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bien. Así de paso nada más, sin destacar algo muy especial sobre esos personajes. La Biblia dice que había 2 profetas, esos fueron allá, cumplieron, explicaron con abundancia de palabras, o sea, explicaron, ¿no es cierto? Usaron el don de la lengua para explicar, el don de poder explicar y enseñar, consolaron a los hermanos y eran profetas. ¿Ok? Entonces vemos que eso hay. Esos personajes en la Biblia no son muy destacados. O sea, la Biblia nos cuenta de los apóstoles, básicamente. ¿Ya? Ellos son también mencionados aquí, pero no son nombres que tenemos así no tenemos mucha información sobre ellos y sus obras, pero están ahí. Ok, el cuarto grupo evangelistas. Hoy diríamos misioneros. ¿Ya? Aquí sí se destaca una cosa con lo del profeta. El profeta tiene que enseñar la palabra, enseñar profecía. Por eso digo instructor bíblico o maestro. Él tenía que enseñar esto. Eso era su función, explicar la palabra. Pero, interpretar. Pero el evangelista, eso no era su primera función. Él usaba la Biblia para hacer la obra que él hacía. Él tenía que enseñar, por supuesto, tenía que explicar tal cual. Pero su función el fin era otro. El fin era llevar el evangelio. Y el evangelio tenía que producir algo. Tenía que producir personas que se convierten. Y esas personas que se convierten tienen que ser, como hemos visto antes, incorporados en la estructura, en la organización. Entonces, él establece iglesias, ¿no es cierto? Él encamina grupos, encamina iglesias. Él abre el lugar, él abre, él avanza. Y ahí donde él va, donde él ha abierto, donde ha un grupo, ahí va el profeta y explica y enseña. Ok, tenía simplemente otra función. Tenemos algunos ejemplos. Gálatas 2:1. Gálatas 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, esos 2 aquí, ¿qué hacían? ¿Por qué él los llevaba? Esos eran los ayudantes, ¿no es cierto? Ellos viajaban con los apóstoles, ellos ayudaron. El apóstol no iba a instruirles para que ellos se conviertan en apóstoles, porque no se podría hacer eso. El apóstol había sido elegido por Dios. Esa posición está ahí y el ser humano no puede hacer nada para cambiar esto o para adicionar a ese número. Pero ellos aquí, entonces, son así, son instruidos, ¿no? Aprenden del apóstol, viajan con él, le ayudan, toman funciones. Eso nosotros hemos estado haciendo por lógica hace muchos años. Los hermanos más experimentados invitaron a jóvenes, a nuevos, para acompañarles, para aprender de ellos, con ellos, para estar ahí con las necesidades, con ataques, etc. En los viajes, en los campamentos, en los seminarios de profecía, en las escuelas. Entonces, esa es la función aquí de este grupo. Esos son los evangelistas. ¿Ya? Yo diría los profetas también. Ellos igual aprenden aquí y acompañan.
Después hay otras personas aquí, solamente no pues la referencia, Lucas, Juan Marcos, no los apóstoles aquí, ¿no es cierto? Esos son otras personas que la Biblia menciona, que tienen ese clase, pertenece a ese grupo. Ahora aquí otra vez una división. Después de ese grupo tenemos lo que hemos leído antes. Los apóstoles eligieron diáconos y se eligieron a ancianos. Entonces tenemos aquí 5, los ancianos. Los ancianos son muy prominentes en la Biblia, tienen una función muy importante. El anciano, la palabra viene simplemente de la clasificación de la edad de una persona, alguien que es anciano por días. Pero en esa lógica aquí, el anciano, la Biblia habla de ancianos de dos maneras. Se refiere al anciano por edad y se refiere al anciano por oficio. Y cuando esto acontece, el Nuevo Testamento usa otra palabra. Presbítero o presbiteriano, como dicen. ¿Presbiteriano? No. Bueno, dejamos ahí como en griego, ¿no? El presbítero, o el que, eso es la palabra, se escribe en griega, ¿no? Como sea. Eso traduce a anciano en español, pero en inglés, en griego dice presbítero. Entonces, ancianos, eso no es el anciano por edad, aunque él también tiene que tener cierta edad. Eso es el anciano como oficio. Eso es anciano de oficio, ¿ok? Esa distinción, y no hay que mezclarlo. Cuando en el Nuevo Testamento hablamos del anciano tal y anciano tal, no necesariamente eran ancianos de oficio en la iglesia, puede ser que uno era simplemente por edad anciano. Y por supuesto los presbiterianos o los presbíteres o los ancianos de oficio se eligieron entre aquellos que tenían cierta edad, cierta responsabilidad, cierta experiencia, etc. Eran ancianos, se podían convertir en ancianos de oficio. Ahora, el anciano, y todos los que están aquí en ese grupo ahora, son local. Mientras estos aquí son universal. El apóstol no estaba atado a una ciudad o una iglesia. Tampoco el profeta, tampoco el maestro, tampoco el evangelista. Ellos viajaron. Y no solamente viajaron, sino ellos tenían que controlar, dirigir, supervisar un área mayor. Eran responsables por grandes áreas. Los ancianos no. De ninguna manera ellos necesitaban o pero necesitaban viajar. Ellos tenían su función en su iglesia, en su ciudad, en su iglesia local. Ahora, anciano, aquí algunos puntos sobre el anciano. Eran la autoridad local más alta. Más alta, entonces, ¿qué significa eso? Hoy en día en nuestra iglesia la autoridad local más alta no es el anciano, sino ¿quién es? Es el pastor. La Biblia no conoce esa posición. No hay pastor en la iglesia. No hay este tipo de pastor como oficio. Era el anciano, o eran los ancianos de una iglesia, la autoridad mayor local. Ellos administraron la iglesia. Tenía que haber un número de ellos, no solamente uno, no era uno, eran varios. No creo que tenemos número específico, pero dependía eso del tamaño de la iglesia. Formaron un concilio esos hombres. Ok. Ellos ahora
¿De dónde vienen? ¿Ya? ¿Dónde aparece ese anciano? ¿Cómo uno llega a ser anciano? Bueno, esos hombres aquí llegan a esa posición a través de estos. ¿Ya? O los apóstoles, o los evangelistas. La cosa es que los apóstoles podían ser profetas y evangelistas también. ¿No? Cada uno que está aquí arriba puede ocupar posiciones de abajo. Apóstol podría ser todo. Él podría ser profeta, podría ser maestro, podría ser evangelista, podría ser anciano. Él podría ser todo. Pero hacia arriba no se puede. ¿No es cierto? Un anciano no puede ser, por ser anciano, no puede ser evangelista, no puede ser apóstol. Pero al revés, sí. Entonces los ancianos son elegidos de por aquí arriba. Pueden ser propuestos a nivel local, pero tiene que venir un apóstol, tiene que venir un evangelista para colocarles y para ungirles, para colocar a esta posición, a esa persona en su oficio. Eso es importante. Se entiende que al comienzo su función era más administrar, en la formación de la iglesia cuando la iglesia se construía. Más tarde las funciones eran más enseñar. Podemos leer Tito, capítulo 1, versículo 5. Para leer aquí un ejemplo. ¿Qué era Tito? Ya hemos visto, él era un evangelista, ¿no es cierto? Ahora Tito 1:5 dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. No, ese es Timoteo, disculpen. Tito 1:5. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, el apóstol mandó un evangelista que era colaborador del apóstol, y su función era ahora colocar ancianos en las iglesias. Eso era una de sus tareas. O sea, como hemos dicho, organizar a nivel local la iglesia. Y para eso necesita elegir ancianos y tiene que ungirlos. Primera Timoteo 3:2. O leemos el versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es anciano. Es lo mismo. Anciano como oficio es obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Una de sus funciones tiene que enseñar, tiene que ser capaz de enseñar. O sea, él es algo así como un maestro a nivel local. Porque simplemente la iglesia a nivel local tiene que funcionar completamente independiente de la estructura que hay encima de ella. Vamos a ver ese detalle también. Ella no necesita todo el tiempo, continuamente, acudir a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles. A nivel local, tal vez como en miniatura, está una iglesia completamente independiente, con todos los mismos oficios, básicamente. Funciona dentro de sí.
o Tito 1:9 también. Vamos a leerlo rápidamente. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar el anciano con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿No? Él hace la batalla a nivel local, él defiende la palabra, él enseña. Ok. Para sustituir los apóstoles en su función local, en Hechos 6 tenemos el relato que 7 ancianos fueron elegidos. Había diáconos, pero esos 7 ancianos fueron apartados como un oficio especial. Y una vez más, ellos eran a nivel local lo que eran los apóstoles a nivel, o los maestros a nivel universal. Ahora, una cosa es que acontece aquí. ¿Por qué tenemos un pastor? La idea surge que de este pastor o de este anciano local tenemos lo que también se llama el primus inter pares, es latín. El primero entre iguales. ¿Ya? Entonces el pastor supuestamente, o el obispo supuestamente, o el sacerdote supuestamente es el primero entre mismos, o entre iguales. Eso es una idea, eso es una teoría, pero no. Y eso es una realidad también, pero es una realidad no de la iglesia pura, sino es una realidad del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad inventa esto aquí, el primero entre semejantes o entre iguales. Dios no dejó ese principio, Él no colocó un primero entre iguales. ¿Qué quiere decir ese ejemplo de primero entre iguales? Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén tenía sus ancianos. La iglesia de la Odisea tenía sus ancianos. Más tarde las diferentes iglesias, donde sea, en Roma tenían sus ancianos, las iglesias más chiquitas tenían sus ancianos, menos ancianos. También es posible que una iglesia tenga un anciano nomás. ¿Ya? Elena White explica eso. En circunstancias donde simplemente los grupos son tan pequeños y no hay opción, a veces simplemente no hay opción, ¿cierto? No hay hombres que pueden cumplir esa posición. Es posible, por lo menos la idea es temporalmente que haya solamente un anciano. Bueno, ahora esa idea de primus inter pares, de uno superior, pero al mismo tiempo es igual como los otros, es la idea que da inicio o es parte del misterio de la iniquidad. Que aquí de esos hombres uno se levanta y es el primero de los ancianos. De esos aquí, un primero de los ancianos, un primero de los ancianos, un primero de los ancianos, un primero de los ancianos. Algo así es el presidente de nuestra iglesia. Que al inicio no era un oficio muy especial, ¿no? Muy destacado. Hoy en día es esencial ese oficio. Él es supuestamente uno de, igual como los otros, pero es el primero es el portavoz de los otros. Pero en realidad no es solamente eso, es más. Y eso es lo que pasa aquí. Esa idea de que, por ejemplo, toma la idea de las 7 iglesias de Apocalipsis 2, ¿no es cierto? Donde hay un ángel, el representante de cada iglesia. Y de ahí sacan la idea de que hay uno que representa cada idea, un primus, un primero, un obispo. Y este hombre aquí que surge en la historia después de la muerte de los apóstoles, se piensa que esa idea surge aquí en los años 70 hasta 120,
o sea, en los últimos años de la vida de los apóstoles, para sustituir los apóstoles. ¿Ya? Porque ya no hay apóstoles, entonces ¿quién va a ocupar esa posición? Entonces surge esa idea de colocar hombres de los ancianos que son más que los otros ancianos. Pero este primero aquí, ese se convierte según la potencia, el dinero, el tamaño de la iglesia, en uno que es importante. Y este puede ser más importante que aquel porque es chiquito, poco diezmo, etc. Ese también es bastante importante, no tanto como ese. Y ese también es importante porque la iglesia simplemente es grande y importante. Entonces, esos hombres con el tiempo empiezan a luchar por poder. Ellos lideran sus grupos y luchan por poder. Y que tienen más miembros, más dinero, más influencia, más tienen que decidir y decir. Pero eso es completamente humano, ¿no es cierto? Porque ese sistema no hay en la Biblia. Y este hombre, sacerdote, o el obispo, ¿no es cierto? Obispo como un término que la Iglesia Católica usa. Esto aquí es algo que surge en la historia. Y desde luego tenemos ahora uno que es mayor que otros. Y desde luego tenemos la idea que los papas representan a los apóstoles. Viene de aquí, para reemplazar a los apóstoles. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el pastor? En la reforma del siglo medieval, en esa reforma, los reformadores se deshacen de la Iglesia Católica, de la estructura de la Iglesia Católica, hasta cierto grado, no completamente, porque ellos retienen algo, ellos retienen esa estructura aquí. Pero en vez de que esto es un obispo o un sacerdote, ellos lo llaman pastor. Y de repente nosotros tenemos pastores que están encima de cada iglesia. Y esto no suena tan mal porque la Biblia habla todo el tiempo de pastor. Pero pastor en la Biblia no es reconocido como un oficio, es reconocido como una función, una tarea. Tienes que pastorear, tienes que cuidar de tus ovejas. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Solamente el apóstol? No. ¿El profeta también? Claro. Ese también lo mismo tiene que hacer. Y este también era pastor. Todos eran pastores, ¿no es cierto? Como hemos leído al inicio, eran subpastores. ¿No? Cuando Cristo ascendió al cielo, Él dejó el trabajo en la mano de sus siervos, los subpastores. Metemos un pastor nomás y después tenemos diferentes subpastores. Ellos todos eran pastores. Ahora, esta idea aquí, lamentablemente nuestra iglesia lo adoptó. Nuestra iglesia no empezó con una tabla blanca. Ella tomó ciertas cosas que lo tomó por supuesto, lo tomaron sin pensar mucho sobre ello y instituyeron también pastores. Algo que definitivamente no existe en la iglesia que Dios estableció en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Y a menudo ustedes recuerdan o han visto o experimentaron que los pastores de nuestra iglesia, no a menudo, pero en ciertas ocasiones, ellos reclaman la autoridad o la importancia de sus palabras gracias a su posición, que es superior. ¿Superior de qué? De los ancianos, superior de los otros miembros, por supuesto. ¿Okay? Pero tal vez ustedes a veces han sido, o alguna vez han sido testigos de situaciones donde un pastor se tiene que someter a un pastor de una jerarquía mayor, ¿no es cierto? Yo he sido testigo de una situación así en Francia, donde un pastor local no podía argumentar fuertemente, suficientemente convincente contra ese mensaje que entró en una iglesia. Entonces la iglesia adventista mandó otro pastor que era superior a él y lo trató como basura realmente delante de toda la iglesia. Era bastante grave como lo hizo. Eso no es bíblico, ¿no es cierto? Esa manera
de comportarse y de reclamar esa posición. Esa posición que un pastor reclama, a veces usando Hebreos 13, por ejemplo, sabiendo en realidad que el texto de Hebreos 13 no habla de pastores como oficio, y solamente en español se traduce como pastores esa palabra, ¿no es cierto? Sino se habla de superiores, de personas que son colocados en responsabilidad, a los cuales los que están debajo deberían rendir respeto, ¿no es cierto? Reconocerlos como líderes. Pero un pastor hoy en día lo usa diferente, o algunos pastores. Ok, solamente esto. Ello se podría estudiar más ese tema. Hay más información sobre ello y me parece muy interesante. Ok, entonces tenemos aquí los ancianos y luego los diáconos. Los diáconos, igual local, con sus funciones aún más menos grandes o menos pesados tal vez, o menos una responsabilidad un poco más leve en su función de ayudar en la iglesia. Pero también enseñar, ¿no es cierto? Igual tenían que enseñar. Ellos estaban especialmente dedicados a los asuntos temporales, a los asuntos materiales de la iglesia. Administración, dinero, organización de estructura, construcción, material, etc. Ellos se ocuparon del dinero, pero también ellos tienen que enseñar. También ellos enseñaron. ¿Ya? Todos, cada persona en posición en esta iglesia tenía que enseñar. Y eso es un oficio que también mujeres podían ocupar. Porque había simplemente tareas que hombres no podían hacer. Entonces se necesitaban mujeres aquí para ocuparse, por ejemplo, de otras mujeres o de niñas. Muy bien. Hechos de los Apóstoles 74.1. El hecho de que esos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres no les impedía enseñar también la fe, sino que por el contrario tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz. Entonces ellos tenían que enseñar también. Ahora, colocando aquí la paralela, no es exactamente lo mismo, pero es bastante similar. Tenemos una teocracia aquí como aquí igual. Tenemos entonces el representante de Dios en la tierra, instituido por Dios directamente. No fue elegido, no fue sugerido por hombres, es elegido por Dios. Y nadie puede decir nada contra eso. Claro, es por eso que Pablo tiene que defender un poco su posición. Gracias a la experiencia que él tuvo, él pudo decir que él había sido elegido por Dios. Y ustedes conocen que él defiende esa posición. Porque algunos lo critican y lo atacan. Ahora, los ancianos que ayudan a Moisés, para mí esto es algo que vemos aquí en este grupo. Y yo tengo la tentación de juntar ese grupo en uno. ¿Ya? Como en términos de organización, no veo yo mucha diferencia entre esos dos. La diferencia está en la ocupación, pero no es que uno es más alto que otro. De veces estoy errado con eso, pero eso es como yo estoy viendo por el momento esa situación. Tengo profetas y evangelistas. Esos dos ayudan a la obra del apóstol. Son dirigidos por el apóstol, acompañan a los apóstoles. Ellos esos son como los dedos de la mano o del brazo de un apóstol. Esparcen la obra de lo que uno solo o lo que unos pocos no pueden hacer, efectivamente. Y todos esos aquí
nivel universal. Ahora, eso es para mí, como ya dije, un poco este grupo aquí. Y también yo diría, veo un poco los sacerdotes en este grupo. Es una división de tareas, pero no es, en realidad ambos, todos, pero ambos especialmente aquí, en una manera extienden, continúan la obra de Moisés. Y luego, entonces, la subdivisión en las células o en las áreas locales, los jefes, los príncipes a nivel local, bien concentrado a un área. Cada uno de esos estaba concentrado en un área. Su tribu, su grupo, sus 10, sus 100, sus 50, y eso es lo mismo aquí. Entonces, adaptado a diferentes circunstancias, diferentes tiempos, yo creo que podemos ver aquí es el mismo sistema, la misma organización que Dios ha colocado. Y desde luego en la próxima hora vamos a aplicar esto y ver cómo funciona eso para nuestro tiempo. Terminando con dos textos, a base de 1 Corintios 14, 23 a 26, cada miembro de la iglesia tiene libertad de enseñar y participar en el culto, y limitado él era solamente por su talento individual y el orden, por supuesto. Entonces, no significa que un miembro de la iglesia no puede predicar o que no puede enseñar. Todos, la mayor cantidad de personas debería participar. ¿Ya? Eso simplemente, si uno no puede predicar por la falta de ese don, entonces eso lo limita, ¿ya? Pero no de por sí, porque él solamente es miembro y no ocupa un oficio. Ahora, el último texto, Hechos de los Apóstoles 75.2. Más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituidos en iglesias, muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden y la acción concertada. Se exhortaba a cada uno de los miembros en que desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que se le hubiesen confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales. Y aquí tenemos otra vez el texto de 1 Corintios. Pero todas esas clases de obreros tenían que trabajar concertadamente. Bueno, gracias por su atención hasta este punto. Entonces, la siguiente hora quiero hacer la combinación de esa estructura y aplicación para nuestro tiempo. Cómo en este movimiento estamos comprendiendo y aplicando el orden que la Biblia nos ha dejado para la formación de la iglesia. Les invito para que oremos. Nuestro querido Padre, gracias por esa hora también. Gracias por tu compañía y tu bendición para las presentaciones que hemos comenzado aquí. Para que sean de bendición para muchos, pedimos que tú trabajes en esto y hace llegar ese mensaje, Señor, a los hijos que buscan la verdad. En el nombre de Jesús, amén.